Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo sumar vectores. En el video anterior estuvimos viendo dos tipos de magnitudes que se estudian en la física, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Y vimos que para las magnitudes o cantidades escalares solo necesitábamos un número para obtener toda la información. Sin embargo, con ciertas cantidades que llamamos vectoriales necesitamos algo más. Necesitábamos incluir cierta dirección en el espacio y esto lo logramos mediante un ente matemático que llamamos vector. El vector está compuesto por un segmento con una flecha en el extremo. La magnitud del vector matemáticamente la vamos a representar formalmente de esta manera, como el módulo del vector, y lo vamos a asociar con el valor de la magnitud física que estemos analizando y la dirección de la flecha con la dirección en el espacio de dicha magnitud física. Por ejemplo, si una persona camina 100 metros en dirección noreste, este desplazamiento lo podemos representar con un vector que forma un ángulo de 45 grados con el eje horizontal y que tiene una dimensión o un tamaño de 100 metros. Veamos ahora el problema al cual nos enfrentamos. Si sumamos dos masas de 1 kilogramo cada una, el resultado es 2 kilogramos. Pero cuando sumamos dos vectores, ambos de magnitud 1, el vector resultante no siempre tendrá magnitud 2. Como vemos en el ejemplo, si aplicamos el teorema de Pitágoras y los lados A y B son iguales a 1, la hipotenusa, que es el lado C, sería raíz de 2, lo cual es la magnitud del vector C. Para entender cómo es el proceso de suma de vectores, retomemos la situación en la que una persona se desplaza primeramente hace un movimiento hacia el norte de 4 kilómetros y luego un movimiento hacia el este de 3 kilómetros. Uno puede visualizar esto como la suma de dos movimientos individuales, uno que iría desde el origen hasta la posición de 4 kilómetros en el eje vertical, esto sería el vector A, y luego el segundo movimiento desde la posición de 4 kilómetros paralelo al eje horizontal por 3 kilómetros, que sería el vector B. Como resultado de estos dos movimientos, el desplazamiento resultante sería el vector que va desde el origen hasta el punto final, representado en la figura con el vector C. Matemáticamente representamos que el vector C es la suma vectorial de A más B. Y de aquí uno puede extraer una regla general para efectuar la suma de dos o más vectores. La regla sería la siguiente. Cuando tenemos dos vectores, tomamos el segundo vector y colocamos su origen en el final del primer vector, y el vector suma sería el vector que va desde el origen del primer vector hasta el final del segundo vector. Si tenemos varios vectores, aplicamos esta regla de manera sucesiva. Colocamos el origen del segundo vector en el final del primero, el origen del tercero en el final del segundo, y así sucesivamente. El vector suma sería entonces el vector que va desde el inicio del primer vector hasta el final del último. Por otro lado, notemos ahora que la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si sumo A más B es lo mismo que B más A. El orden no importa. Esto lo podemos ver claramente en la animación gráfica que estamos representando en pantalla. Veamos ahora por último otra regla para sumar vectores. Se conoce como la regla del paralelogramo. Esta regla solo es válida para sumar dos vectores y lo que hacemos es hacer coincidir en un mismo punto los orígenes de ambos vectores y luego trazar unas líneas paralelas a cada vector que pasen por el extremo del otro vector. Al hacerlo se forma un paralelogramo y el vector suma es la diagonal de dicho paralelogramo. Podemos comprobar, como estamos viendo, que el resultado es el mismo que cuando aplicábamos la regla anterior. Bueno, esto era lo que les teníamos hoy. Espero que hayan aprendido a sumar vectores. En un próximo video veremos la resta de vectores. Así que nos vemos hasta la próxima.